¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto generar este video tutorial de esta tarea 9 o de esta clase 9. Es la segunda parte y el final de lo que es el porfiriato. Recordemos de alguna manera que en la clase anterior pues vimos la primera parte y en esta ocasión pues ya hacemos las conclusiones y vamos a terminar con una pregunta generadora de todo este proceso histórico por más de 30 años, ¿no? Que fue llamado obviamente una dictadura porfiriana o el porfiriato, si le quieren llamar así. Y bueno, vamos a hacerlo lo más fácil posible y entendible para muchos de alguna manera, porque sabemos que la historia de repente se nos complica por las fechas, por los datos. Me han dicho algunos de sus compañeros y compañeras que en ocasiones ellas tratan o hacen de tomar algunos apuntes que aparecen aquí en el pintarrón. Disculpen que no haga tan grande la letra porque obviamente no me da mucho espacio. Y sí estoy pensando hacer un pintarrón más grande, pero bueno, esa es otra historia que posiblemente lo haga. Ahorita por el momento, pues tenemos las herramientas de fortuna, como decíamos allá en el ejército, ¿sale? Bueno, es la tarea 9, el porfiriato segunda parte. Hacemos una recapitulación para tratar de entender, de embalar de alguna forma el tema pasado, que fue la primera parte, y bueno, de alguna manera tenemos que tomar en cuenta 1876, 1880, el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, y a partir de ahí sabemos que no se va a bajar de la silla presidencial, hasta ya por el 1911, cuando después de la entrevista a Krillman Díaz, que una parte muy importante que tiene que ver durante este periodo de 30 años, y bueno, consideramos algunos colegas y yo que va a ser la parte medular para que empiece a caer el porfiriato, ¿sale? Bueno, pues iniciamos. La sociedad. En aquel entonces, dentro de lo que es el porfiriato, el porfirismo, como le quieran llamar, pues la sociedad se encontraba influenciada por un presidente afrancesado, eh, algunas ideas filosóficas, de moda, lo que ustedes gusten llamarle, de un mandatario que iba constantemente a Europa, principalmente a Francia, y traía de alguna manera también pues la forma en vestir, la forma de construir, la forma hasta de comer, la forma hasta de bailar, de alguna forma de los franceses. O sea, Porfirio estaba totalmente enamorado de la cultura francesa. Y pues no es la excepción. Aquí en México, pues los que tienen que pagar los platos, pues es la gente de hasta abajo. De alguna manera la población en general, pues los que tenían el control en todos los aspectos económicos, sociales, militares, de todo lo que ustedes llaman, eran los criollos o blancos. Pues estábamos viendo de alguna forma una superación racial. Y en consecuencia, pues obviamente los de abajo, así como una pirámide racial, está mal que lo diga, pero no me gusta decirlo más bien, pero voy a decir, estaban los criollos, los blancos, los indígenas, los mulatos chinos, aquella gente que venía a trabajar de otras partes del mundo, pues estaban en la base de una estratificación social. Esto ya lo habíamos checado anteriormente en la colonia, pero bueno, se vuelve a repetir durante el porfiriato, ¿de acuerdo? Ahora, el flujo poblacional en las principales ciudades, llámese México, Puebla, Tlaxcala, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Morelia, etcétera, etcétera, Toluca, pues se venían a clasificando ya, por así decirlo, una sobrepoblación, de nada que comparar con la de ahorita, pero ya se hablaba de que había bastante gente que estaba desplegándose del campo a las ciudades para una mejora de vida. Recordemos que fue el BON, fue la creación de las haciendas, principalmente las haciendas pulqueras, las haciendas cafetaleras de alguna manera, pero bueno, este boom o este despliegue, este movimiento migratorio de gente que estaba en el campo, pues se va a dar principalmente, como ya bien los comenté, en lugares donde la actividad económica ya no era el cultivo, ya no era el campo. Recordemos que la inversión extranjera en la minería, inclusive en las estaciones de ferrocarril alrededor, pues se crean de alguna forma ciudades, ¿no? Que luego se van a hacer grandes. Venimos también para saber que la inversión extranjera pues también se da
en lugares de las costas donde se va a cultivar la caña, lo que es la zafra, ¿no? Así se le conoce. Y pues también tendré que mencionar tristemente, porque es un pasaje muy, muy lamentable, en la parte, la península de México, en el Yucatán, lo que se le conoce como el cultivo del eneque, que ya he hablado mucho de ese producto natural y que bueno, de alguna forma más tarde lo voy a volver a tocar. Bueno, pues así empiezan a crecer las ciudades, el porfirismo o el porfiriato se hace presente, de alguna manera va a aparecer también lo que le llaman la oligarquía porfiriana, ¿no? Que es la manera de vestir. ¿Se acuerdan que les había yo comentado que Porfirio va a ser una norma, una ley, donde los mexicanos, principalmente los hombres, pues no deben de vestir calzón de manta, porque sabemos que de alguna forma se transparentaba casi todo, pero recordemos que estamos pasando por un periodo en que o te vestías o comías. Entonces Porfirio Díaz pues lanza esa ley de alguna forma, pues muy cruel de alguna manera, porque como les voy a repetir, quien pagaba los platos en aquel entonces, pues esa gente que vivía del campo y que pues tenía únicamente lo indispensable para comer. De alguna forma estamos hablando de pobreza extrema y extrema pobreza, que ojalá de alguna forma cuando ustedes algún día lleven la materia de sociología, ahí les van a explicar bien. Bueno, resulta ser entonces que venían a complementar este tipo de oligarquía, la manera en que cómo se trabajaban en las haciendas. Sabemos que había el hacendado, por lo regular extranjeros, y de ahí entonces que venían los terratenientes, esa gente que se empezaba a deslumbrar de alguna forma por lo que el buen Porfirio Díaz les ofrecía, pero también a la vez estos no deslumbraban, sino que quitaban a indígenas a diestra y siniestra tierras y así de alguna forma se fueron haciendo o acrecentando de alguna forma, acrecentando, perdón, de alguna forma su fortuna y de ahí el nombre de terratenientes, de tierra, ¿no? Harto, mucha tierra. De ahí entonces ya vimos que la construcción se empieza a manifestar también en las grandes ciudades. Aquí en la Ciudad de México es el epicentro, ¿no? Ahí vemos, por así decirlo, ahí está el Palacio de Correos, muy elegante. Todo lo que está alrededor, para que me ubiquen, si algún día llegan a ir a la Ciudad de México, que todo el mundo la conocemos de alguna forma, todo lo que está alrededor del Palacio de Bellas Artes, chequen cómo están los edificios construidos y tienen una característica que si saben de arquitectura, que si saben de arte, pues se van a dar cuenta que son esas líneas que de alguna forma las pueden ver ustedes en París o en una de las principales ciudades de Francia, ¿no? Bueno, ante esta situación nos vamos a ver en otro tema que se llama la lucha de castas. Esta lucha de castas, de alguna manera, si escuchan por allá a mi gatita, no hagan caso, es mi asistente. Pero bueno, esta lucha de castas también se va a dar en la colonia, si recuerdan también que se empiezan a bronquear entre peninsulares, criollos, mestizos, mulatos, etcétera. Va a pasar casi lo mismo en el porfiriato, pero de una manera todavía más cruel, ¿no? Porque quien se va a levantar en armas ahora sí son indígenas, puros indígenas. De hecho, de los principales que les puedo mencionar, pues son los yaquis de Sonora. ¿Cómo sufrieron estos tipos? Para esta situación voy a hacer un parteaguas aquí, porque inclusive hace rato les acabo de enviar su tarea y los invito a que vean algún video. Ya no les voy a que lean, porque yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero si pueden leer México Bárbaro, primer título, y el de los de abajo, de verdad, léanlo, por favor. No les voy a pedir que lo lean todo así, hay una pasada, para que tengan tema de conversación y de crítica, obviamente, en la próxima sesión que los vea en Classroom o de Meet, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces que los indígenas van a luchar principalmente contra los extranjeros que fueron invitados por Porfirio Díaz para que vinieran a invertir, pero haz de cuenta, tú me traes tu dinero, en donde tú consideres que vas a poner tu hacienda, tu fábrica, pues esa tierra ya es para ti, no tienes que pagar absolutamente nada. Aunque hubiera dueños, estamos hablando que sí tenía dueños esas tierras, principalmente indígenas, gente obviamente pues bien jodida, pues casi como les platicaba en la clase, en la sesión anterior, quítate, vámonos de aquí, largo de aquí, y llegaban con la fuerza, en este caso con el ejército, todo el ejército estaba del lado de Porfirio Díaz,
y pues sacaban obviamente empujones, si bien les iban o si no hasta mataban a los propietarios. Eso no le gustó a los indígenas y se viene una lucha de castas, principalmente en Sonora, Yucatán, Chiapas, Veracruz, que es donde se asientan las principales haciendas extranjeras. Recordemos también que viene la parte de la minería, nada más que la minería, como ustedes bien lo saben, los que han ido a una mina, pues son lugares solamente, pues quizás muy alejados de lo que es el bullicio urbano, por las vetas que se encuentran ahí y también por la peligrosidad de estar metiendo dinamita, pues no ponían muy cerca de ahí las casas. Sí hay algunas excepciones, obviamente, pero por lo regular las haciendas enequeneras, cafetaleras y cañeras, que ya les había comentado, eran las que de alguna manera sufrían ese despojo. Y más adelante pues se va a crear el famoso Valle de la Muerte, que es donde llevaban a aquellos indígenas o cualquier individuo que se le ponía al régimen de Porfirio Díaz, pues obviamente iba castigado al Valle de la Muerte, allá en lo que con los mayas, allá en Yucatán, y como les había comentado, si bien les iba, si de alguna forma se ponía más loca la cosa, los mandaban a Cuba. Allá poca gente sobrevivía, si sobrevivías te regresaban a México y te metían prisionero o a Lecumberri, que era una de las cárceles que había hecho Porfirio Díaz de alguna forma para toda la gente que se levantara en armas. Ese Lecumberri está aquí en México, ahí por la colonia Guerrero. Hoy es el Archivo General de la Nación, para aquellos que no sepan, pero también utilizaba el puerto de San Juan de Ulúa, el fuerte de San Juan de Ulúa, donde las condiciones eran totalmente muy precarias. Ya les había platicado yo hace rato en la clase de MIT, donde de alguna forma en las cloacas pues estaban a nivel del mar. Imagínense, llega a subir la marea, pues obviamente algunos morían ahogados. Como no había baños dentro de las cloacas, pues hacían las necesidades fisiológicas, pues obviamente todo el mundo ahí respirando los tamarindos, que algo horrible, ¿no? Aunado cosas insalubres, sabemos, el calor, ¿no? Y la humedad. Bueno, entonces, otro aspecto bien relevante de lo que es el porfiriato, entra el capitalismo. Este tema del capitalismo es meramente económico, de materia de economía, que ojalá algún día ustedes puedan llevarlo, que creo que sí les dan la materia de economía, pero ojalá que algún maestro les pueda explicar un poquito más. Por tiempo no puedo yo, pero voy a hacerlo más conciso. Sencillo, sinónimo de capitalismo, capital, dinero, riqueza, que en aquel entonces México no lo tenía. Teníamos la materia prima, ¿sale? El oro, la plata, el petróleo, que luego se va a explotar. Tenemos la pesca, o sea, teníamos de alguna forma, para que me entiendan, dónde hacerlo, pero no teníamos para construir, no teníamos ese dinero. Tal es entonces la puerta que hace que Porfirio Díaz le abra a los extranjeros al dinero, como ya les había comentado. Yo quiero invertir, decían los ingleses, yo quiero invertir en las minerías. Ah, perfecto, pues ahí está Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, etcétera. Entonces ellos traían su dinero y de esa manera estamos hablando de que el capital o el capitalismo llega a México. Recordemos que anteriormente sí había una inversión en México extranjera, pero no a grandes cantidades o grandes magnitudes. Con el porfiriato, esa es la llave para que la inversión, el dinero de otros países llegue obviamente a nuestro país. Y de esa forma inicia el capitalismo así, en toda su extensión de la palabra, en el porfiriato, y de ahí de alguna manera pues se sube y no se va a bajar hasta este año que estamos en el 2021, ¿no? Bueno, se va a presentar de alguna manera peculiar el capitalismo. Estamos hablando de exportación e importación. ¿Se acuerdan que la clase pasada, e inclusive se los hice saber, de que Porfirio Díaz va a apostar a todo lo que construyamos nosotros, se le va a llamar modelo primario exportador? O sea, todo lo que construimos nosotros, obviamente con dinero extranjero, pero con mano de obra mexicana dentro de México, con recursos naturales de México, se van a vender al extranjero. Eso va a traer bastante lana al país y vámonos. Ahora sí que de alguna forma es el cuerno de la abundancia. Sin embargo, esto va a durar algunos años. Para 1905 empieza de alguna forma la decadencia
de Porfirio Díaz, principalmente en la cuestión económica. Esto viene en la devaluación del peso frente al dólar y otro tipo de circunstancias que van a ser externas a nuestro país, externas al porfiriato, porque de alguna forma también se empiezan a abrir otros países para que Inglaterra, España, Estados Unidos lleguen a invertir allá. De ahí entonces que luego me han preguntado, oiga, profe, pero ¿cuál es la causa principal de la crisis del 95? Y pues de alguna forma le estoy ya contestando, ¿no? La apertura de otros países en América Latina, donde también van a invertir extranjeros, franceses, etcétera, y ya no van a ver únicamente a México como un mercado potencial, de alguna manera, ¿sale? A otro tipo de aspectos también, pero bueno, por último, viene la entrevista Díaz Krillman. Sin duda, uno de el punto para los historiadores, y así se los digo con todas las palabrotas, el punto medular para que de alguna forma cambie la historia de México. Porque en la entrevista que hace el periodista norteamericano Krillman, le va a decir de alguna manera a Porfirio Díaz, él acepta la entrevista porque aparte de que Porfirio Díaz le encanta, era muy vanidoso, pues recuerden que inclusive trae la primera cámara fotográfica de los Lumière y todos los eventos que hace, pues los filma, hartas fotografías en los periódicos, independientemente que ahorita vamos a hablar de sus principales oponentes, que ya había platicado, obviamente el hijo del Aguizote y otro tipo de periódicos que no estaban de acuerdo con lo que él hacía, pero bueno, entonces esa entrevista es totalmente muy, pero muy favorable para la democracia que venía para México. ¿Por qué? Porque en una pregunta, que es la clave de todo, pues Friedman le dice, ¿no? Que si él considera que México ya está listo, preparado para que sea un país democrático y que por fin Porfirio Díaz pues ya no los vea como niños y que ya creció, y él contesta que sí, que él considera de esa forma. Entonces es la manera en que otras personas como Francisco I. Madero, que es hijo de gente de Abolengo, de allá de Coahuila, y que de alguna forma estaba duro y duro, que quería de alguna forma ya ser presidente porque también estaba cansado del porfiriato, le toma la palabra por este Francisco I. Madero, e inclusive de alguna forma su papá de este Francisco I. Madero es de los científicos. ¿Se acuerdan que hablamos de los científicos? Esa gente que en algún tiempo se fue a estudiar a Europa, regresa ya con algunos años y le dicen cómo gobernar, qué aplicar a Porfirio dentro de su gobierno. Pues uno de los científicos, que así se le llama a esa gente que está rodeada, que rodea al general, pues de alguna forma era el papá de Francisco. Madre dice, no, sabes que no te metas en broncas porque el general pues es muy rencoroso y no perdona nada. Ya les había platicado ya sea con la gente. Entonces Porfirio, Francisco y Madero no toma en cuenta las palabras de su papá y se lanza, ¿no? A él se le van a unir, obviamente, pues el Partido Liberal Mexicano, que criticaba en todas las medidas, obviamente, lo que hacía Porfirio Díaz, y ante esa situación, pues le van a brincar sus allegados, ¿no? Bernardo Reyes, perdón, que es el jefe del ejército mexicano, mano casi derecha de Porfirio Díaz, y su otro colaborador, José Iván de Mantur, el dueño de Hacienda, bueno, no dueño, sino el secretario de Hacienda, pues sabemos que movían totalmente a armas y dinero, mueven todo. Ellos se van a poner al tiro, le van a decir a Madero, a los magones, a Flores Magón, que no hagan, que no lo hagan de emoción y que de alguna forma se proponen las elecciones de 1910. Para las elecciones de 1910, obviamente, gana otra vez el general Díaz. Esto saben, todo el mundo sabe que es un fraude y va a ser como que el estopín para que inicie el movimiento de la Revolución Mexicana. Van a pasar algunos sucesos porque obviamente ya México es otro, ya estamos en el siglo XX, ya pasó la Revolución Industrial, ya pasó la Revolución Francesa, viene lo que estaba pasando en Europa, que gracias también a Porfirio Díaz, pues nos trae lo que pasaba ya, las ocurrencias obviamente de gente que estaba peleando por la democracia para que no hubiera tanto tiranismo y tanta esclavitud. Pues llega a México, algunos lo empiezan a agarrar y es lo que van a utilizar para tratar de exiliar a Porfirio Díaz, que sí lo logran, ¿sale? Bueno, ante esta situación, pues obviamente los movimientos antireeleccionistas, acuérdense que todo el mundo está peleando para que no te quedes más en el poder los 4 años y ya te largas, fuiste presidente, lárgate y que sigue. Bueno, pues en este caso, el Partido Liberal Mexicano,
los hermanos Flores Magón y otros personajes que de alguna forma pues le van a levantar la mano al general y decir ya tuviste 30 años, ahora sí viene la democracia, México debe de ser libre y pues de alguna manera el 25 de mayo de 1911, bajo algunas situaciones de levantamiento ya armado, ya se escuchaban los tambores de guerra de la Revolución Mexicana, pues el general Porfirio Díaz se embarca de Veracruz hacia Francia. Y con eso termina el fin de la dictadura porfiriana. La pregunta es, ¿héroe o villano Porfirio Díaz? Ya tienen suficiente información para que de alguna forma sea un punto medular de crítica, de análisis, así como estudiantes de media superior, y que puedan de alguna forma discernir y decir, profe, yo creo que era villano por esto, yo creo que fue R por esta situación. Bueno, con esto estamos terminando esta parte. Les agradezco mucho de alguna manera su atención y espero que haya comentarios en la próxima sesión, tanto los alumnos del matutino como del vespertino. Que tengan excelente tarde, estamos pendientes.